Él es nuestra plenitud. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, ya no andamos en muerte. Comprende, todo en esta vida es temporal y realmente lo único que permanece para siempre es su palabra. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Que me predico, pero hoy yo no voy a predicar. El Señor nos ha traído un regalo maravilloso, unos amigos de hace muchos años. Yo digo, yo no puedo decir yo los conozco a ellos, sino ellos me conocieron a mí cuando yo olía a pañal, ¿cierto? Espiritualmente hablando, yo era recién nacido, llegaba al Señor, sigo aprendiendo, pero ellos me conocieron bien pequeñito y ha sido una bendición poderlos tener acá. Esos encuentros de Dios nos permite, y gracias por venir desde Denver, Colorado, manejando hasta acá para visitarnos. Y yo quiero que le demos un aplauso pónganse de pie un segundito para que los conozcan. Rey, ellos se llaman Rey, Liliana, sus hijos, Samuel el mayor y Ian el menor, ¿cierto? Y es una bendición que estén acá. Entonces, Lili, ven por acá, por favor. Sí, mi esposa me recuerda algo y ella venía, era de paseo, pero yo dije, uy, un don de estos por acá, no, pues hay que agarrarlo. Y los dos son unos dones preciosos, pero en esta ocasión pues Lili nos va a compartir la palabra. Lili, te amamos. Gracias a ti. Mira, ¿cómo te ayudo? Buenas noches, espérenme, acomodo un poquito. Ahora sí, ayúdame con esto. Estaba como medio la manjita que me cubría. Que me hice como de préstamo. Sí, más bien. Sí, que yo soy gigante, entonces me ayuda. Gracias. Sí, creo que sí. Bueno, mi nombre es Liliana, me da placer y un gusto conocerles. Son hermosos todos, igual a sus pastores. Qué bendición poder estar acá, el privilegio de reunirnos con hermanos de Cristo de un solo cuerpo. Es una bendición. Voy a hablarles un poco. Yo no voy a predicar. No voy a predicar, solamente quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo. Y vengo muchos años trabajando en varios temas para mí, digamos que Dios ha empezado a hablar para mí, pero sé que Dios tiene el propósito de dárselo a otros. Voy a hablarles acerca de una historia de amor. Y les voy a hacer una pequeña introducción acerca de lo que Dios, desde un principio, eso se lo escuché a alguien que me parece curioso escucharse, a Mel Gibson. Y Mel Gibson decía, escuchándole, hay una luz y hay una oscuridad, ¿sí? O es tinieblas o es luz. Y uno empieza a mirar por qué tanto las tinieblas como la luz están dentro de este mundo, ¿sí? Batallan porque el hombre o siga la oscuridad o siga la luz, ¿sí? Hay una lucha desde que nacemos, ¿sí? Hay una lucha constante, pero esa lucha constante es por ganar ¿a quién? Tranquilos que no estoy predicando, o sea, ¿a quién? Al hombre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es tan importante el hombre? O sea, mire toda la creación, o sea, pónganse a pensar en esta parte, o sea, Dios me hablaba a mí a través de eso, pónganse a pensar, tenemos muchas cosas en este mundo natural, pero ¿por qué esa lucha tan fuerte por el hombre? ¿Qué tiene de especial el hombre? ¿Qué tiene de especial tú y yo? Y uno dice, no, pero yo no soy nadie, ¿yo qué soy? Yo soy ahí, yo no soy nadie, no soy importante, en mi casa no soy nadie, yo no impacto a nadie, no toco a nadie. Y empezamos nosotros a pensar eso. Pero que Dios piense acerca de ti. Tú eres tan importante que hay una lucha espiritual por ti y por mí, día a día, segundo a segundo. Entonces, en esta historia les voy a contar acerca de esta historia de amor y es acerca de la creación. Me voy a ir primero por Génesis. ¿Recuerdan cuando el Señor creó a Adán y Eva? Adán, ¿qué significa?
humanidad, ¿cierto? Ese Adam en hebreo significa humanidad. O sea, cuando Dios creó a la humanidad, lo primero que el Señor dijo que quería era que darles ¿qué? Autoridad para que señoreara sobre la tierra, para ese señorío sobre la tierra, y esa era la autoridad que Dios le había dado al hombre. O sea, que no le dio cualquier autoridad. Lo hizo dueño y señor de una propiedad, que era la tierra. Ahora, Dios no solo hizo a esa humanidad dueño, sino que a todos nosotros nos hizo dueños de esa humanidad. Yo quiero que usted no se me va a perder ni un momento, porque si no, se me desconecta. Vamos a ir a Génesis 2:7. Génesis 2:7. Ay, yo tengo otra versión. La de Dios para todos, pero bueno, voy a leerla ahí. 2:7. Entonces, Yahvé Elohim, o sea, Dios, ¿perdón? Bueno. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, me voy a meter un poquito con la raíz del hebreo. ¿Por qué? Cuando uno lee la Biblia y no comprende su raíz, es como cuando, nosotros entendemos bien eso, cuando usted encuentra a otra persona de otro país y le dice, náguara, y usted dice, ¿qué? No entendió. O sea, porque esa expresión es venezolana. ¿Quién entendió? No, ¿cierto? Pero si nosotros empezamos a decir, mira, es que esta palabra significa esto, porque nuestros orígenes fueron tal. Por ejemplo, nosotros en Colombia, en muchos sectores decimos su merced, no sé si han escuchado. ¿Sí? Los que somos colombianos decimos, claro, su merced, son del interior, Bogotá. Pero si son de otro país, no van a reconocer el su merced. Y ese su merced nosotros podemos decir, no, es que tenemos una historia por la cual decimos esto. Cuando leemos la escritura sucede lo mismo, pero recuerden que ¿dónde fue la escritura? En Israel. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vamos a hablar acerca de, entonces Dios formó a Adán, que significa Adam, que significa humanidad. O sea, Dios formó la humanidad del polvo de la tierra y sopló sobre su rostro aliento de vida. Cuando habla de ese sopló, significa un ruja, que significa aliento, soplo, vida, aire. Eso quiere decir que el espíritu de vida que está en todo ser viviente fue soplado sobre el hombre. O sea, que no fue cualquier cosa. Esta es otra clase que Dios también me ha hablado, otro tema acerca de la naturaleza del hombre. Pero hoy no me voy a ir por ahí porque es un tema muy grande. Pero quiero que entiendan esa naturaleza de ese soplo, porque cuando ustedes empiezan a entender eso, empiezan a hablar acerca de Ezequiel. Cuando Ezequiel, no sé si han leído acerca de los huesos secos. Sí, los huesos venían, estaban secos, se unieron, hubieron carne, pero ¿qué pasó con los huesos? Faltaba el espíritu de vida. Entonces aquí dice que él sopló aliento de vida. Eso quiere decir que él lo formó de la tierra, pero luego sopló ese aire, y ese viento de vida fue el que le dio vida a esos huesos. Y sopló en su rostro aliento de vida. Y espérenme aquí, que ya me perdí el versículo. Y el hombre fue un ser viviente. Entonces, cuando vemos, la escritura habla acerca de un ser viviente. En esta traducción dice un ser viviente, pero en el hebreo original dice alma viviente. A pesar de que todos fuimos creados de la misma, somos seres vivientes, pero el hombre tiene una naturaleza específica, que significa ser un alma viviente. Y ese alma viviente en hebreo significa nefesh. Ese nefesh es alma o ser viviente, pero tiene, voy a enseñarles un poquito de hebreo, tiene como sus raíces en otras palabras que se llaman mishnah o mishmat, que sugiere que el alma es una parte del soplo de toda vida. Y tiene una raíz que se llama neshama, que es una dimensión que para nosotros como humanos tenemos más que cualquier ser viviente de esta tierra.
Entonces, cuando Dios creó al hombre, recuerden, le dio toda la autoridad, y vamos a ir a Génesis 3:3. Génesis 3:3. Entonces, digamos aquí pasó lo que pasó con Adán y Eva, ¿cierto? Dios los creó, Dios los puso a señorear, y luego de que Dios los puso a señorear, ¿qué sucedió? Dios los puso en un lugar y vino la serpiente, los engañó, ellos comieron de que no sabemos qué comieron, no, dicen fruto, pero no sabemos. Pero mire, cuando usted lee Génesis 3:3 dice que no coman del árbol ni lo toquen. No lo voy a leer todo, dice, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, les dijo, no coman de él, ni lo toquen para que no muráis. Aquí dice que no lo toquen y de lo contrario morirán. Y mira, esa parte morirán es importante entenderla. Dios les advierte. Luego la serpiente más adelante les dice, llegarán a ser como Dios, ¿cierto? Si ustedes comen de este árbol o este fruto, van a ser como Dios. ¿Acaso no eran como Dios? Tenían la naturaleza de Dios. Dios los había hecho exactamente, dice la Biblia, que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces tenían la misma naturaleza de Dios, pero luego ellos decidieron comerlo. Pero algo que me parece muy importante de esta parte es lo que Eva pensó. Eva dijo que vio el fruto deseable y codiciable y atractivo. ¿Y para qué? La Biblia dice que para adquirir ¿qué? Sabiduría. Entonces uno nunca entiende esa parte y dice, ¿cómo así? O sea, que porque uno solamente piensa, lo tomó, lo comió, lo tomó y simplemente dijo, ay, ¿de verdad será cierto? No, ella dijo, ay, esto pues me puede dar más sabiduría, ¿de verdad? Yo puedo ser más inteligente que Dios. O yo puedo entender cosas que no comprendo. No sé si usted se ha sentido así, cuando de pronto ve que Dios hace cosas que usted no entiende. Oiga, pero si es que, Señor, si tú hicieras esto, o si yo pudiera ir a tal lado y la señora me hablara tal palabra, o me fuera a tal iglesia, o hablara con tal brujo, entonces yo entendería seguramente y me haría sabia. Pero no. Aquí le está mostrando el Señor acerca de la condición. Bueno, después de esta parte, ¿cierto? Que Adán y Eva cayeron, que Adán y Eva fueron separados de Dios. Aquí empieza nuestra historia de amor. Porque después de esto, el hombre automáticamente fue quitado del trono que le correspondía. Y yo lo comparo con la esclavitud. Y si ustedes leen en la Biblia, los reto a que encuentren cuántas veces el Señor habla de esclavitud en la Biblia, de diferentes clases de esclavitud. Pero es importante entender esto. Nosotros no entendemos, o sea, lo que el Señor me ha dicho y lo que yo he entendido, es que nosotros como humanos jamás podremos entender en nuestra condición humana lo espiritual. ¿Sí? Hay cosas que no vamos a comprender. Pero hagamos algo, pensemos. Resulta que ellos nacieron en un tiempo, ¿sí? Que fueron apartados totalmente de Dios, fueron totalmente apartados de conocer al Señor. Sus generaciones se apartaron, ninguno siguió el camino y pasaron generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Y al hombre se le olvidó de dónde había salido. Se le olvidó su real naturaleza. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué pasó? Son dos reinos, luz y oscuridad. Estos dos reinos compiten entre sí. Pero ¿qué pasa? ¿De quién es la creación? ¿De Satanás o de Dios? Exactamente. La creación es de Dios. Como la creación es de Dios, Satanás vino y quitó la creación. O sea, que dijo, mire, esta es como igual cuando tú tienes una casa y te dicen, mira, esta es tu casa, aquí tienes todo, pero si quieres ven, yo vivo contigo, te puedo comprar la escritura, te robo todo, pero tú puedes vivir en la casa.
pero yo te robo todo, pero tú. Y de ahí en adelante esa familia vive como esclava, creyendo que esa es su casa, que eso es suyo, pero hace lo del dueño de la casa, lo que el dueño de la casa quiere. Exactamente igual, Satanás vino por leyes espirituales que nosotros no conocemos, porque no sabemos más allá qué leyes hay o qué normas hay. Así como cuando a veces uno dice, pero ¿por qué se llevaron a esa señora a la cárcel? Pero si hizo esto justo, si hizo esto justo. Hay unas leyes. Y nosotros desconocemos esas leyes, pero los abogados sí conocen, no, es que es por esta razón y por esta, ¿cierto? Exactamente el mundo espiritual funciona de la misma manera. Hay unas leyes espirituales y esas leyes espirituales lo que hacen es que se cumplan y nosotros no conocemos. En este caso, Dios envió a su Hijo, ¿sí? Envió a su Hijo para cumplir un propósito sobre la tierra, pero ya voy para allá. Entonces, lo importante es entender cómo el Señor vino, le mostró al hombre un camino. En este momento el hombre entró totalmente en desconocimiento de Dios, pasaron generaciones y todos se olvidaron. Ahora, les voy a poner un paralelo. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor habla de Israel y por qué mandó a Israel al desierto? Porque Israel fue un pueblo escogido, simplemente fue un pueblo escogido. Y Israel fue el ejemplo para mostrarnos a nosotros la condición humana. Sí, son como, la Biblia dice que es como tipo y sombra, diciendo Israel era libre, pero entró a un pueblo donde era bendecido, pero simplemente el faraón no quiso. Faraón, la Biblia siempre lo compara con Satanás. Y entonces el faraón vino, lo subyugó y pasaron las generaciones y todos querían ser libres. Pero cuando Dios los hizo libres dijeron, ay no, pero ¿cómo así? ¿Por qué nos sacaron? Hubiéramos estado mejor comiendo allá, rico. Sí, esclavos, pero comíamos bueno. Pero el Señor volvía y les hablaba y les decía, yo tengo un propósito con ustedes, pero fueron una generación rebelde. Y estamos en lo mismo. Dios comparó eso para hacernos, enseñarnos a nosotros quiénes somos nosotros. O sea, Dios pagó un precio por ti y por mí, ¿sí? Pero es ese precio que necesitamos nosotros conocer. En esta parte de la esclavitud nos vamos a ir a otra parte, ¿sí? Digamos que esta partecita entendemos que desde el momento en que Dios permitió que, dijo por ley, permitió que el hombre dejara de estar sobre la tierra y gobernara sobre la tierra. ¿Quién gobierna ahora sobre la tierra? Satanás, ¿cierto? Él es el rey de este mundo, pero el Señor es el rey de reyes y Señor de señores. Pero Él aún continúa gobernando sobre esta tierra. Y el hombre humano es simplemente esclavo. Es esclavo. Esa es nuestra condición como humanos. Yo espero no estar rompiendo doctrinas raras. Pero el hombre es simplemente esclavo. No importa condición. Es que yo soy buena gente, es que yo soy lindo. No interesa. Tú fuiste comprado en esclavitud. Y eso, Señor, me hacía como tan claro mostrármelo. De que, mira, no importa, si un esclavo nace en una casa, es esclavo para toda su vida. Sus hijos son esclavos para toda su vida. No importa cuántas generaciones pasen, ese hombre, esos hijos y su descendencia es esclava. Ahí estamos claros, ¿cierto? Listo, vamos a ir a Juan 1:1. Y vamos a leer hasta el 18. A ver, Juan, perdóneme que me perdí. Después de contar todo esto, cómo la humanidad, yo quiero que tengan claro esta partecita y no se van a perder en esto, o sea, ténganlo fijo acá, de que en este momento todos somos esclavos y quién es el que nos gobierna y quién es nuestro padre. O sea, olvídese que usted es cristiano. ¿Quién es nuestro padre como naturaleza humana? El diablo. Se oye feo, pero es cierto. Era la naturaleza que adquirimos al pecar, ¿sí? Porque heredamos.
Si su papá se endeuda y usted recibe la deuda, usted la sigue pagando, y hay leyes donde dicen, no, entonces la deuda no muere con el muerto, usted la sigue pagando. Y si otros, no, prácticamente funcionan casi igual. Bueno, dice aquí, en el principio, antes de la creación del mundo, existía la palabra. Esa palabra en hebreo significa davar. ¿Qué significa palabra? Pero mire tan bonito, significa acción, hacer algo. Entonces, dice, en el principio, antes de la creación del mundo ya existía la palabra. Y uno dice, ¿quién era la palabra? Jesús. ¿Por qué esa palabra significa, o sea, es de endavar en hebreo y significa acción? Es porque Él vino a hacer algo, ¿sí? Él vino a hacer algo en la tierra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Y nos devuelve a Génesis, ¿cierto? Nos vuelve otra vez a contar desde el principio. Entonces hicimos como el resumen de lo que sucedió así rapidito en Génesis. Pero aquí nos devuelve nuevamente a decir, mire, pues esta era la palabra. O sea que Él también estaba así. La acción viva, poderosa, en movimiento de Dios estaba actuando desde la creación. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él nada habría sido hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. Miren, o sea, dice, en Él estaba ¿qué? La vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. ¿Con qué empezamos a hablar acerca de luz y oscuridad? En este momento el mundo está en oscuridad. Jesús es la luz. Y dice que esa luz es la que brilla en la oscuridad. O sea, no había otra forma en que este mundo fuera alumbrado. Y la oscuridad no ha podido contra ella. Dijimos que hasta el 18. Un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino a dar testimonio de la luz para que todos los seres humanos pudieran creer. Juan no era la luz. Y mire que está hablando acerca de luz y tinieblas, de luz y oscuridad. Y yo también les invito, como ustedes son muy estudiosos de la palabra, que se pongan a estudiar y le pidan al Señor, porque el Señor habla mucho acerca de la luz y la oscuridad. Y es mucho más profunda de lo que tú y yo creemos. Créanme que es así. Muchas cosas de la luz se reflejan. Y solamente podría yo decir que los ojos son el reflejo de lo bueno y lo malo que hay en ti. Y podría darles una charla completa de lo que es luz y oscuridad en nosotros. Pero eso es para la próxima. Pero dice, Juan no era la luz. Solo él vino a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo. El que es la palabra ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vino al mundo que le pertenecía. ¿Recuerdan cuando se lo quitaron? ¿Sí? Entonces dijo, no, yo tengo que ir por lo mío, por eso yo soy acción. Por eso dijo, yo necesito ir, porque vuelvo y les digo, no sabemos qué cláusulas habían en ese entonces, porque uno dice, pero ¿por qué Dios no termina el mundo? Que Él no lo puede hacer. Eso es duro. Eso es duro, porque uno dice, uno tiene la mentalidad de pensar, no, Dios sí lo puede hacer, pues es que es Dios. Nosotros no conocemos esas leyes espirituales, que las ignoramos por completo. Pero el Señor sabía, la única forma es que de pronto hay un sacrificio, que tengo que cumplir con esto y esto y esto y esto para hacerlo. Entonces dice, vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. ¿A quién se parece si no a Moisés, con el pueblo rebelde que no quería? Hasta que Moisés también le dijo, no, pues a ver, termina con ellos, o hacemos algo, Señor. El Señor después dijo, sí, pues acabémoslo. Y después Moisés, no, perdón, Señor, perdónalo, sí, no los termines. O, yo sé que yo puedo, porque el Señor le dijo, hagamos un pueblo de usted solo. Pero no, él sabía.
Es muy parecido. Por eso el Señor, cuando ustedes miran, les ven en sombra y tipo de Jesús en el Antiguo y Nuevo Testamento. Muchas cosas en el Antiguo y Nuevo Testamento el Señor las puso para que nosotros entendiéramos un poquito lo espiritual, un poquito. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero a todos los que lo aceptaron y a los que creyeron en él, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y aquí dice, son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. Entonces dice uno, ¿cómo así? No todos somos hijos de Dios. No, es que somos criaturas. Pero sí todos tenemos el aliento de vida, ¿cierto? Pero dice que no por nacimiento. Y más adelante vamos a entender un poquito más de esto. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. No es porque yo quiero nacer de nuevo, no. O sea, no, tampoco por ninguna razón, no es algo físico que podamos lograr. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Juan dio testimonio de él diciendo abiertamente a la gente, este es el que yo hablaba. Era del que les decía, el que va a venir después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Todos hemos participado en su perfección y recibido generosamente bendición tras bendición. Por lo mismo, cada día Dios te regala un día más, un día más, un día más, para que te arrepientas, un día más para que lo busques, un día más para que le sigas, un día más para que muestres su amor, un día más para que suspires por él, un día más para que ames a tu hermano, un día más para que ames a tu amigo, para que abraces a tu vecino, para que le pidas perdón a tu familia. Es un día más, ¿cierto? Bendición tras bendición. Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Y entonces el Señor me decía, pero yo pensaba, ¿no? Bueno, ¿y la ley? O sea, no tiene mucho sentido, tanta ley. Y el Señor me decía, es que es necesario que ustedes entiendan que existen leyes en los cielos que funcionan aquí en la tierra, algunas, pero que hay muchas leyes que ustedes ignoran, que ignoran totalmente. Entonces ahí cuando el Señor dice, me envió a Moisés para mostrarles un camino y para enseñarles que también hay leyes espirituales. Pero que de Jesucristo es totalmente la diferencia, como quien dice, tengo un pacto, ahí Satanás viene, reclama, él dice que eso es suyo, y él me va a decir, no puedes reclamar lo que es tuyo, porque ya no te pertenece. No porque yo lo compré, porque yo me lo robé, y ya no te pertenece. Entonces simplemente, vete por donde viniste, pero el Señor sabía que habían unas leyes que él podía aplicar para reclamar lo que era suyo. A ver. Y dice, aquí en el 18, así dice, jamás Dios, pero el Hijo único, quien es el mismo Dios, nos ha dado a conocer, Él está lo más cerca del Padre. A ver, déjenme ver que tengo algo, ya no me acuerdo en qué parte está. Pero esta partecita de la luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo. Entonces hablábamos acerca de que todo el tiempo habla de la oscuridad. Jesús es la luz verdadera. Si dice que Jesús es la luz verdadera es porque de pronto hay muchas luces falsas. Y esas luces falsas son espíritus en apariencia de piedad. Entonces simplemente nosotros decimos, ay no, pero yo conozco a esta persona, o yo conozco esta doctrina, o yo conozco esto, pero no son realmente Dios. Entonces Satanás siempre va a tratar de sacarte y de tener ese deseo de sacarte del propósito del Señor. Vamos a ir a Juan 8. Juan 8, 24. Permítame.
A ver, leo desde el 23. Jesús les dijo, ustedes son de aquí abajo y yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo y yo no. Les digo entonces que morirán en sus propios pecados si no creen que quién soy yo o no creen en mí. Entonces comenzaron a contestarle y uno se queda pensando, ¿no? ¿Cómo así que morirán en sus pecados si no creen en mí? Claro, porque si el que no recibe a Jesús, pues no es salvo. ¿Sí? Yo sí me he hecho la pregunta. Digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser el único camino? Como le estaba yo diciendo, todos estábamos muertos, todos estábamos separados del Padre, totalmente lejos, y no había camino que seguir, no había, simplemente seguíamos a alguien que no debíamos seguir, pero no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque no habíamos conocido de dónde veníamos. ¿Sí? Como yo pongo el mismo ejemplo, de cuando a un padre le roban un hijo. Hagamos el ejemplo de que a un padre le roban un hijo. El padre sufre, llora, lo busca por la eternidad para siempre, jamás aparece, pasa, tienen hijos de sus hijos. Digamos que usted es un padre que vivió muchos años y pasó el tiempo y usted pudo recuperar a su hijo. No lloramos cuando encontramos esas historias que vemos que, ¿cierto? Y nosotros lloramos. Pues sucedió lo mismo con nosotros. Nosotros nos perdimos en medio de generación en generación y simplemente ese padre vino y nos encontró y usted da la vida por su hijo. Usted dice, no importa, es mi nieto, mi bisnieto, o sea, es mi sangre. Yo voy a hacer lo que sea para volverlo a recuperar porque es mío. O sea, yo lo tuve y nosotras que somos madres sabemos qué es tener a nuestros hijos dentro y decir, es que es mi niño, es mi bebé, yo lo tuve, no importa que tenga 70 años, es mi bebé. Yo lo tuve conmigo. Pues es lo mismo con Dios. Exactamente, el corazón del Padre es un Padre amoroso que Él ha sufrido día tras día tratando de recuperar lo que era suyo. Tratando de traernos nuevamente a Él. Pero ¿qué pasa? Nuestro corazón y nuestra naturaleza ha sido borrada completamente. Tanto que ni siquiera sabemos que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos eternos. ¿Usted sabía que usted es eterno? Que cuando usted parte, no parte usted, solo parte, parte usted, no parte este cuerpo. Esta es una casita. Esta es una casita donde usted vive. ¿Sí? Sus ojitos son 2 lámparas y la misma palabra lo dice. Y esas 2 ventanitas son lo que lo comunican con el mundo exterior, que es este mundo. En el momento que se ruja de Dios, que es ese soplo de ese espíritu que sopló de nosotros, el Señor diga, bueno, véngase, ese aliento de vida, su cuerpo terminó. ¿Cierto? Su vida en esta tierra fue desconectada porque ese ruja dentro de usted es el único que lo mantiene aquí. Pero usted, el verdadero yo, está aquí adentro, en esta casa que se llama Liliana Mercado. Esta casita es mi casa, es en la que yo vivo. Y en cierta forma es alquilada. No pago un centavo, pero es alquilada. Y algún día me van a decir, a ver, es hora ya es tu hora, deja esa casita, porque tú no te llevas nada, ni siquiera tu cuerpo. Y aún así, en tu casa propia, ¿qué haces con tu casa propia? ¿La dejas vuelta a nada, la ensucias? No, ¿cierto? Tu casa la limpias, la barres, le pones bonitos muebles. Pues imagínate que esta casa somos nosotros. Y esta casa tú habitas. Y esta casa habita cada uno de nosotros. Por eso nuestro espíritu nunca, o nuestra alma nunca se envejece. El que envejece es este cuerpo que se deteriora con el tiempo, porque esa maldición de Génesis, que no fue Dios quien nos maldijo, seamos claros, sino fue el hombre que decidió, o la humanidad decidió alejarse de él por error.
por error. Lastimosamente, porque no podemos decir, es que a Eva y a Adán sí, ¿cómo se les ocurre? No, ellos no tenían conocimiento. Y aunque había, como cuando uno le dice al hijo que no metas la mano en el fuego, que te vas a quemar, pero él no entiende hasta que lo hace. Pero lastimosamente aquí jugó con la generación de generaciones y generaciones. Y Dios pues ha tenido que armarse un plan. Pero mire que desde Génesis ya lo tenía. Es hermoso porque él ya sabía, como hijos, qué nos iba a pasar. Como cuando he hablado con algunas mamás que me dicen, es que yo conozco a mi hijo, sí, él está pequeño, pero yo ya sé quién va a ser en el futuro. O sea, yo ya sé, entonces ya tengo un plan para ciertas etapas. Y claro, llega la hora de la adolescencia y la mamá dice, necesito sacar lo que yo sabía que iba a usar con este niño o con esta niña. Y no es que el papá, ay, tan malicioso, usted sí piensa mal de su hijo. No, es que el papá ya lo conoce. Nuestro Padre nos conoce. Vamos a ir al versículo 31 de ese Juan 8. Y voy más rápido. A ver, 31. Luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en él, si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Ellos le contestaron, pero Señor, si nosotros somos de la familia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Era verdad o era mentira? Mentira porque ellos fueron esclavos ¿en dónde? ¿Cierto? En el desierto, con los egipcios. Ellos fueron esclavos. Entonces no pueden decir que nunca fueron esclavos de nadie, es porque sí fueron esclavos. Pero aparte el Señor no les estaba hablando de la esclavitud que tuvieron sus antepasados, sino de la esclavitud en sus propios corazones. Porque, y aparte de eso, no solo de esa esclavitud, estaba hablando de la esclavitud de Génesis. Sí, o sea, la que vimos todos. Porque usted no puede decir, es que yo soy santa, hermana. No, usted está ligado a esa esclavitud mientras permanezca en este cuerpo. Por eso es que cuando comete errores, o tiene tentaciones, o cae en pecado, usted dice, es que ay, yo porque soy así, o porque a mí me pasa eso, es que Dios no tiene... No, es que entienda su condición. Cuando nosotros entendemos nuestra condición humana, entendemos que no me voy a justificar en que voy a decir, voy a pecar porque es que mi condición me hace que yo peque. Sino voy a entender mi condición como humana, voy a saber que simplemente eso hace parte día a día. Mire, todos los que se paran aquí, ninguno es santo. Ninguno, todos tenemos pensamientos, todos tenemos, y nos toca empezar a luchar con nuestra propia carne, a luchar con nosotros mismos, pensamientos, deseos, acciones, porque muchas veces tiene uno al hermano al frente y uno dice, hermanito, pero uno sabe que por dentro está, no, espere, tranquilo, o sea, a ver, ¿quién habita en ti? Tienes que empezar a hablarte, porque tienes que empezar a hablarle a esta carne que está vendida al pecado, porque Romanos lo dice, sí, Pablo lo habla, y ustedes pueden leer todo Romanos, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, porque está ligada a esta carne. ¿Sí? Pero como decía Pablo, no, maldito hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero después dice, pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces cuando uno dice, sí, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, no está entendiendo esto que le estoy enseñando. ¿Por qué? Porque uno no entiende esa parte espiritual que tiene que ver con cómo Dios hizo para rescatarnos. Y aquí dice, nunca hemos sido esclavos de nadie porque dices que somos libres. Sí, que seremos libres. Jesús le respondió, la verdad es que todo el que pase pecando, la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Un siervo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo siempre pertenece a la familia. Entonces, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. En esta parte es, mire, o sea, dice, sí, la única forma que el hombre puede ser libre es a través de Jesús. No puede, porque el Hijo es el que tiene que liberarlo.
Y después aquí, vamos al 47. Yo sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero están tratando de matarme porque ustedes no aceptan lo que les enseño. Yo les hablo de lo de mi padre, lo que mi padre me mostró, pero ustedes hacen lo que han oído de su padre. Entonces uno dice, ay, pero no, si todos somos hijos de Dios. Pero Jesús les está diciendo que han oído ¿de quién? De su padre. Ellos le contestaron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Soy un hombre que les ha dicho la verdad y recibido de Dios, la verdad que he recibido de Dios. Abraham no hizo nada de eso. Ustedes hacen lo que su padre hace. Ellos le dijeron, nosotros no somos como esos hijos que nunca han conocido a su padre. Tenemos un solo padre que es Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían porque yo vengo de Dios. Y ahora estoy aquí. No vine por mi cuenta. Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden aceptar mi mensaje? Ustedes son de su padre el diablo. Y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Yo les digo la verdad, pero ustedes no me creen. ¿Cuál de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado? Si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice porque no son de Dios. Entonces, aquí usted empieza a ver que no todos somos hijos de Dios. Entonces, como no todos somos hijos de Dios, entonces uno empieza a decir, pero ¿cómo así si no somos hijos de Dios? Si todos no somos hijos de Dios, entonces no entiendo esa parte. Si se supone que todos somos hijos de Dios y aún si aceptamos a Jesús, pues ya somos hijos de Dios, ¿cierto? Es la única forma. Pero nosotros decimos, sí, conocemos a Jesús y Jesús hace parte de nosotros. Somos hijos de Dios, pero hay mucho más a fondo que eso, ¿sí? Es el entender, renunciar a nuestra antigua naturaleza, pero es entendiendo por qué tengo que hacerlo, ¿sí? ¿Por qué el hombre está condenado y no hay otra forma de salvarlo? Entonces, vamos a ir a Juan 3:3. Juan 3:3. A ver si esta es la de Nicodemo, sí. Habla de Nicodemo. A mí me encanta este pasaje porque Jesús explica realmente a qué vino y explica realmente cuál es el propósito. Jesús le dijo, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Y se acuerdan del que habíamos leído antes, que el que nace del Espíritu, Espíritu es? Y que nace del hombre, ¿cierto? Pero si soy viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física. Eso quiere decir que el que nace de una mamá, ¿cierto? El que nace de una mujer tiene una vida física, o sea, nació en este mundo terrenal. Pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla, y mira aquí el ejemplo que Jesús pone, dice, el viento sopla para donde quiere. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va, ¿cierto? No sabemos cómo se formó, ni cómo se creó, pero uno dice, ay, está haciendo viento, y lo sientes. ¿De qué está hecho el viento?
De pronto el que estudie química, física o algo así, de pronto puede explicarnos científicamente un poco. Pero digamos que para el hombre hay muchas cosas que no entendemos. Dice que no sabe para dónde va. Así con todos los que nacen del Espíritu. O sea, él dice igual. Como no sabemos cómo se formó el viento, no sabemos para dónde va el viento, ¿cierto? Y nada, exactamente nosotros de la misma manera. Espiritualmente nadie puede decir cómo nace una persona de nuevo. ¿Cierto? Porque usted puede decir, no, usted hace la oración de fe, usted cree con todo el corazón y usted nace de nuevo. Pero yo he orado con mucha gente y puedo decirle que muchos no nacen de nuevo. Por eso la Biblia dice que por sus frutos los conocerán. Y dice, pero si es cristiano, pero roba. Pero es cristiano, pero todavía lucha con cosas. Ahora, no quiero decir que no luchemos con cosas, pero hay cosas que nosotros somos conscientes y decimos, no, Señor me va a ayudar. Yo sé que estoy luchando con esto, pero soy consciente. Pero tú conoces a personas que tú dices, Dios mío, esta persona continúa lo mismo y sigue lo mismo. Entonces hay que preguntar, ¿a quién le sirves? ¿De qué padre eres tú? Porque la Biblia dice que que nosotros damos esos frutos, o sea, no hay de otra. No puede un árbol, por eso el Señor habla acerca del árbol de higo, no puede un árbol de higo dar manzanas. No puede un árbol de manzanas dar higos. No lo puede. O sea, por más de que le intente el árbol, voy a dar higos. No. Porque el árbol es de manzana. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros conocemos a Dios, el fruto sale. El fruto sale. Que tú empieces a luchar con esta carne, sí. Va a ser una lucha terrible. Va a ser una lucha en decir, yo puedo. Va a ser en el hablarte a ti mismo, decir, yo soy hijo de Dios, yo puedo hacer lo que tú dices que yo puedo hacer, yo puedo hablar tu palabra, yo puedo caminar, Señor, todo temor se va de mí. Es una lucha. Pero la palabra está en nuestro corazón, es la que hace que dé fruto en nosotros para mostrar la gloria de Dios. Entonces aquí dice, Nicodemo en el 9, Nicodemo le respondió, ¿cómo puede ser posible? Jesús le contestó, ¿eres tú un maestro importante del pueblo de Israel y sin embargo no lo entiendes? O sea, él era un rabino súper reconocido de Israel. Te digo la verdad, nosotros hablamos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Les he hablado de cosas de la tierra. Mire que le está hablando de cosas de la tierra, sencillas, ¿no? Del nacimiento humano, del viento. Y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo o de las cosas celestiales? Yo creo que si el Señor nos diera toda la revelación que daríamos nosotros, no entiendo. No comprendo. O sea, ¿cómo así? Existen querubines, serafines y que cada uno tiene alguna situación y que resulta que yo también tengo esa descendencia de Dios, que yo puedo ser Dios. ¿Sí? Que uno dice, pero ¿cómo así? O sea, yo no entendería muchas cosas. ¿Por qué? Simplemente porque tengo esta naturaleza de pecado. Y lo único que heredé de descendencia para mí fue esclavitud. Fue lo único que yo conozco. El ser humano, como ser humano, lo único que conoce es la esclavitud. Pero para él es libertad, ¿o no? Cuando nosotros andábamos sin Señor, decíamos, no, es que ir a bailar es rico, salir a fumar es delicioso, y si hago lo que quiero, la vida es mía, mi cuerpo es mío. Y uno creía que es que expresando esos sentimientos y expresando todo eso, era libre. Pero resulta que era esclavo. ¿Era esclavo de quién? Del que me gobernaba. Era esclavo del que me había robado. O sea que, y da coraje, ¿no? No sé si a usted no les da coraje, pero a mí me da enojo porque me quitó a mi papá. Me quitó de mi lugar. Como cuando un hijo no conoce a su padre y después dice, ¿por qué me robaron? ¿Por qué no pude conocer a mi papá y saber y vivir con mi papá y mi mamá? Me quitaron toda una vida de conocer a mis hermanos. Es exactamente lo mismo. Nos quitaron la libertad y la vida de poder estar con nuestro hermoso Padre.
En el versículo 13 dice, el único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés, y volvemos a otro tipo y sombra, levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Amén. Y vamos al 17. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y uno lee y dice, sí, amén, y se lo aprende, amén. Pero mire, dice, para que todo aquel que cree en él no se pierda. Eso quiere decir que ya estábamos perdidos. Entonces usted no puede decir, es que, ay no, pero es que como así, porque a veces algunas personas le dicen a uno, pero es que Dios es malo, Dios escoge a unos y a otros no. Pero porque a él sí y a mí no, pero porque permite Dios esto aquí. Entendamos algo, todos estábamos perdidos, absolutamente perdidos, y no había solución alguna. No es que Dios dijera, a este sí me cae bien, a este me cae mal, a este sí lo va a salvar, a este no. No, absolutamente todos estábamos perdidos. Pero ¿qué pasó? El Señor dijo, mando mi dabar, mando mi palabra en acción. Y esa palabra es la que va a hacer algo, va a comprar y pagar el precio que yo o como humanos teníamos que pagar. Pero lo peor de todo es que no podíamos pagarlo. O sea, nuestra condena era, váyase con su padre el diablo. ¿Sí? Siga con él a lo que él decida. Yo no sé si infierno, no sé cómo será, no tengo ni idea. Pero sé que simplemente el hecho de estar alejados de la presencia de Dios ya es un infierno. ¿Sí? Puede ser que no sea con llamas, puede ser que no sea con el fuego que de pronto tal cual se describe en la Biblia, que sí. Pero lo que yo sí sé es que estar lejos de él es el peor infierno. Morimos lentamente en agonía y para eternamente. Eso es peor que estar en un lago de fuego y azufre. Es peor, créanme. Porque Dios dijo, necesito salvarlos. Necesito, ay, se me perdió el versículo. Necesito salvarles. Estábamos en el 3:16, ¿iba? 16, permítame, porque ahora me cambió la versión. Porque tanto amó Dios al mundo, bueno, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Ahí está claro, ¿ve? Jesús no dijo exactamente, porque ya estaba condenado. Pero a veces muchos decimos, ay no, pues que Dios de pronto vino aquí a traer a Jesús para condenarlo. Mire, el Señor no mandó a Jesús para condenar al mundo. Le dice, sino para ¿qué? Salvarlo por medio de Él. Ay, dígame que no es lindo. Es hermoso, o sea, Jesús vino a salvarnos. Y ahora sí entiende por qué habla de la salvación. Porque uno no entendía, ay sí, es que Jesús vino a salvarme. Pero cuando yo empiezo a entender que es que yo ya estaba perdido, o sea, no tenía ninguna otra solución, yo ya iba para la cárcel y Él paga el precio por mí y se hace condenar para que yo pudiera ser libre y pagar el precio, ¿cierto? El que cree en Él no está condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí explica, esta es la causa. Dice, claro, aquí les voy a explicar por qué. Esta es la causa por la que, dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Si ve, Dios no vino al mundo sino para salvarlo. Y aquí dice que esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. Pero al mundo amó las malas tinieblas que la luz. La luz de Dios está dispuesta para toda la humanidad,
pero no todos queremos llenar esta casa con luz. Porque ¿qué decimos? Yo siempre le digo a mis hijos, y siempre lo pongo como ejemplo, que nosotros somos como un recipiente, como una canequita. Tú decides qué echar en esa canequita. Tú decides, bueno, hoy voy a llenarla de buenas cosas, voy a escuchar buena música, voy a hablar buenas palabras, porque todo entra por acá y por acá. Y la Biblia dice que la lámpara, ¿cierto?, del cuerpo son los ojos. Que estos ojos son los que nos ayudan a mirar el exterior y nos comunican con todos los hermosos rostros que estoy viendo hoy. Pero estos ojos también ven cosas buenas y cosas malas. Pero yo soy el que decido qué meto en ellas. Yo soy el que decido, oiga, yo quiero ver pornografía. Entonces lleno mi canequita de pornografía. No, voy a escuchar música que no me aporte nada. No crea que no le hace daño, sí le hace daño. Usted es un canal y usted es un recipiente. Todo usted se lo va comiendo, todito, lo va digiriendo. Aunque usted no se dé cuenta, su espíritu y su alma lo están haciendo. Usted, su propio yo está allá adentro comiendo. Usted decide qué darle. Y después, cuando yo saco esa canequita, ¿será que sale algo bueno? Algo rico. ¿Cierto? Por eso la Biblia que dice que la abundancia del corazón habla la boca. Porque lo que yo me he comido, de lo que yo me he llenado, es lo único que va a salir. Y si yo he hecho basura en mi canequita, en mi casita, sí, si usted tiene su casa y siempre coge, la cebolla, adentro de la puerta, el plátano, no importa, allá adentro, la ropa sucia, echémosla allá. Abra la puerta de esa casa y cuénteme cómo huele. Exactamente somos nosotros iguales, simplemente somos una casa, un recipiente. En esta casa vive cada uno de nosotros. Pero en esta casa, si usted no sabe, también pueden vivir otros. ¿Cierto? Y está el mundo espiritual. Entonces, cuando yo decido no llenar mi casa con Dios, porque es lo que yo debo llenar mi casa con Dios, entonces simplemente viene el enemigo y él dice, esta casa está linda, está limpiecita, ordenada. Yo voy a poner una chaquetica acá. Y la cuelga. Y después dice, no, pero es que ya vengo. Y se va con otros dos, esta casa está desocupada, no tiene nada. Pero la limpiaron porque veo que alguien fue y limpió. Pero la dejaron desocupada, vámonos. Y se van otros dos y dicen, yo dejo los zapatos, pero ya vuelvo. Entonces ya dejaron zapatos y chaqueta. Y poco a poco esos espíritus vienen a habitar esta casa, ¿cierto? Porque es exactamente igual que lo natural. Lo espiritual es más real que lo natural, pero lo natural, lo que tú ves natural, es parte de lo espiritual. Hay muchas cosas que funcionan acá, pero en lo espiritual funcionan de la misma manera. Entonces yo necesito empezar a sacar lo que hay sucio en mí. ¿Pero quién es el único que lo hace? Jesús. Por eso el Señor dice, yo no vine a este mundo a condenarlo. Y usted me puede decir, no, pero es que yo puedo ser salvo solo. No, lo siento. O sea, lo siento. No puede. Por la misma condición en la que estamos. O sea, no sé si son buenas o malas noticias para algunos. Para mí son buenas noticias. Tengo a alguien que me ama, que ha hecho todo por mí, que fue a la cruz, que se sacrificó para que yo pudiera tener libertad, para que yo pudiera ser libre. Usted no tiene que estar atado al pecado. Usted no tiene que andar en pecado. Aquí vamos a leer el último versículo que es Romanos 6, 16. Dice, hasta el 22, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, o sea, antes de conocer al Señor, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son esclavos de la justicia.
Hablo en términos humanos por la limitación de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora les avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Amén. Nosotros no estamos sometidos a ese Padre. Por eso tú y yo, y todo aquel que conozca a Jesús, puede vencer el pecado, puede vencer la tentación, puede vencer cualquier dificultad, porque con usted está el poderoso, con usted está el papá, el amoroso, el que pagó el precio, el que le dio un sentido a su vida. Si usted dice, no, es que yo no tengo sentido, es que yo no valgo, es que yo no sirvo, no es verdad. El otro quiere venir a robar lo que el realmente Padre ha puesto en usted y en mí. Entonces no escuche las voces que le quieren decir otra cosa. Aférrese a la palabra y trate de conocer a ese Padre amoroso. Ese Padre que ha dado todo, absolutamente todo para salvarnos. Que dio a su Hijo, que se fue a la cruz, que pagó el precio para amarnos y entregarnos la salvación, la vida eterna. Y recuerde que usted es más que un cuerpo. Usted es más que un cuerpo. Usted es un ser humano completo que pertenece al Padre eterno, que cuando partamos de este cuerpo vamos a encontrarnos con Él. Amén. Vamos a encontrarnos con Él. Y no es religioso, es de verdad. Es cierto, el verdadero usted se va a encontrar con su Padre, un reencuentro. Y ahora esperamos tener ese encuentro ahora. No esperemos, bueno, hasta que me muera voy a encontrarme con Él. No, busquémoslo, anhelémoslo, deseemos. Mire, Él está ansioso por buscarle. Él está ansioso por estar con usted. Y cada día usted puede decir, yo quiero llenar mi casa con la presencia de Dios. Que yo quiero que cuando alguien venga a mi casa y hable conmigo, diga, ay, huele a Jesús. Huele a Jesús. Usted me transmite Dios. Usted me transmite la presencia y no de forma religiosa. Aquí es donde nos damos cuenta que el seguir al Señor no es religión. No es una denominación. No es que somos aquí los de esta iglesia y allá los de otro, pero yo no me hablo con ellos. Porque todos somos sus hijos, todos somos su pueblo. No somos diferentes congregaciones, somos su pueblo, somos sus hijos y todos hacemos parte de ese rebaño que el Señor vino para ser unido y poder salvarlos a todos. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Pero que cuando alguien se acerque de verdad a cada uno de nosotros podamos de verdad oler a la presencia de Dios, buscarle, no importa por lo que estés pasando, no importa por lo que estés sufriendo, tratando de luchar contigo día a día, sigue luchando, sigue trabajando, sigue buscando. Y quítate la máscara delante de Dios, no delante de mí, no delante de los pastores. En tu tiempo con Dios, quítate la máscara y dile exactamente lo que tú piensas, lo que tú crees a Él. Dile, no creo que eso sea así, no pienso que eso sea así, Señor. Pero háblale del corazón para que Dios empiece a hablar y espera la palabra de Dios, porque Dios te va a empezar a hablar, pero tienes que estar oyendo y siendo expectante de que Él haga algo en ti. Eso sería todo. Un abrazo, bendiciones. Qué bendición. No podríamos terminar esta noche sin que nos hagamos la pregunta: ¿en qué reino estamos? ¿Cuál es el fruto que está dando nuestra vida? Porque podemos sí pensar, pero yo soy cristiano, pero yo hice una oración, pero realmente si estamos pegados a Él, ese es el fruto que vamos a dar. Póngase sobre sus pies. Vamos a tener un pequeño tiempo de un minutito, que tú reflexiones y
Y no quisiera cerrar esta noche si de pronto tú no has abierto tu corazón a Jesús y tú no le has dicho a Jesús, hoy entiendo más y hoy entiendo que tú eres el camino que me liga al Padre. Yo quiero rendir mi vida a ti. Y que tú en esta noche ahí en la intimidad donde tú estás, puedas decirle, Jesús, hoy te entrego mi vida, quiero ser de luz. Porque veo que todavía no te conozco como debiera conocerte. Y también que si tú conoces al Señor, pero tal vez no has hecho un trabajo diligente, o por engaño o por lo que sea, todavía hay áreas en tu vida que sabes que son pecado, hoy le puedas decir, Señor, alumbra en mi corazón. Que tú en honestidad, como cerró Lili, te quites la máscara en esta noche, en un momento de honestidad, decir, Señor, escudriña mi corazón, mírame. Y ahí donde tú estás, si tú nunca le has abierto el corazón a Jesús, dile, Señor Jesús, hoy abro mi corazón a ti. Te necesito. Quiero ser del reino de luz y no de un reino de tinieblas. A veces yo no me entiendo, pero tú sí me entiendes. Tú me amaste. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a la tierra y moriste por mis pecados. Y yo creo que tú resucitaste y ahora vives y te pido que vivas en mi corazón. Y dile ahí con tus palabras, vive en mi corazón, Jesús. Te entrego mi vida y recibo tu vida para que la vivas en mí. Gracias, Jesús. Viene en mi corazón algo, y es que hay algunos hijos de Dios que en el conocer a Dios se han detenido. Y el Señor está extendiendo esa invitación, y a través de esta palabra Él ha tocado tu corazón, y es como si el Señor te dijera, búscame, búscame, yo soy luz, yo quiero alumbrar tu oscuridad, yo quiero alumbrar en esas batallas que tienes. Porque tienes batallas es porque no te has dado cuenta que todavía estás en una carne que tienes que dominar, y yo soy el único que te da el poder para que domines y triunfes. Y para que sea restaurada mi paternidad sobre tu vida en todas las áreas de tu vida. Y que tú ahí le puedas decir, Jesús, hoy me rindo a ti. Me rindo a ti. Hay cosas que no entiendo. Pero aunque no las entienda, enséñame a creerte. A depositar mi confianza en ti. Y haz que la palabra sea vivible para mí. Enséñame. Hoy suelto, hoy renuncio a todo lo vergonzoso, a todo el pecado, hoy renuncio a eso. No pertenezco, no soy hijo de tinieblas, soy hijo de luz. Y Jesús, te pido que tú resplandezcas en mi corazón y que me enseñes cómo es vivir en ti y para ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por soplar vida a través de tu palabra, por engendrar vida, por moldear a Cristo a través de la palabra y llevarnos a ese encuentro de amor, porque no hay nadie que nos haya amado más que tú. Nadie. Y tú eres digno de que te demos todo nuestro amor, nuestro corazón, toda nuestra vida rendida a ti. Y gracias porque tus planes son buenos. Son buenos, aunque no los alcancemos a entender a plenitud. Gracias, Señor, por esta noche, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.